voy a defender y mi postura es la siguiente. La Tanaj no nos enseña ni nos ofrece nunca, jamás, que el Mesías o Mashiach vendría como un ser humano, como una persona humana, como un hombre o criatura, sino que Dios mismo viene a encarnarse. En este sentido, yo defiendo que la persona única de Cristo, la cual estaba en este cuerpo, encarnado en este cuerpo y que obviamente era su cuerpo, es Dios, no 100% hombre, 100% Dios. ¿Estaba en un cuerpo humano? Sí estaba en un cuerpo humano. ¿Sentía dolor? Sí sentía dolor. ¿Sentía cansancio? Bueno, sí. Pero la persona de Cristo es una persona eterna, con todos los atributos divinos, nunca dejó de ser Dios, siempre fue Dios. En pocas palabras, entra al vientre materno, sale de él de manera inmutable, no cambia absolutamente nada. No vino a adquirir una naturaleza humana, vino solamente a encarnarse, vino solamente a sacrificarse, básicamente la única forma en la que Dios podía morir, y lo consigue de esta manera, ¿no? Para mí el concepto de unión hipostática está totalmente errado y mucho menos decir que él todavía tiene su cuerpo de carne en el cielo, ¿no? O que él se llevó su cuerpo para que podamos mantener nuestra salvación o cosa parecida. La Tanaj lo que nos ofrece es esa salvación por la sangre que ya fue derramada y que de ninguna manera tiene que seguir sosteniendo el mismo cuerpo o cosa parecida. En este punto de vista, puedo decir que conozco el concepto de unión hipostática, el cual dice sin separación, sin mezcla, sin confusión, ¿no? Básicamente, lo estoy parafraseando. Y a mí me parece que esto también está errado porque la carne es carne y la persona es persona. La persona es divina y la carne realmente pertenece, sí, obviamente, a la humanidad. La carne es un ente que pertenece al ser humano, pero al final de cuentas es un ente impersonal. El ente personal eterno es el que viene a habitar entre nosotros. Y por eso la sangre tiene el precio que tiene. Porque la salvación es, de hecho, una deuda infinita que solamente Dios puede pagar. Pero la sangre humana como tal está totalmente prohibida por la Tanaj. Es decir, que una persona humana se sacrifique por otro está prohibido. Si Jesucristo es una persona humana, Jesucristo no es el Mashiach de la Tanaj. Eso es lo que a mí me preocupa. Sin embargo, para resolver esto, entonces, ¿el cuerpo era humano? Sí. ¿Se le llama el Cordero de Dios? Sí. ¿La sangre de ese cuerpo era una sangre humana? Sí. Pero la persona es divina, eterna, inmutable. Estoy apelando a la inmutabilidad de Dios, porque Jesucristo es Dios eterno, es Yod Hei Bab Hei mismo. De manera que cuando hablamos de unión hipostática y 100% hombre, 100% Dios, tendríamos que definir entonces qué es un ser humano, qué es una persona humana. La persona humana es un alma humana creada y un cuerpo humano, y pertenece obviamente al ser humano. Es un ser, un ente y una persona. Pero todo es humano. Y para ser humano hay que ser creado. Jesucristo no es creado como persona. Se le llama el primogénito de la creación por el cuerpo que él adquiere para salvarnos. Pero definitivamente esto no es concluyente si no observamos lo que la Tanaj nos ofrece. El Mashiach de la Tanaj. De hecho, precisamente para defender este tema, escribí un libro que se llama así, el Mashiach de la Tanaj, o el Mesías de la Tanaj. Sin mencionar a Cristo, pero para el judaísmo a nivel general, el Mashiach que nos ofrece la Tanaj, de hecho, es idéntico a Cristo, por ejemplo. Y esto es un poquito extraño porque el judaísmo dice que no es él, ¿no? Y eso que estaba en hebreo y al final no lo reconocieron. El tema primordial acá es que si mi contraparte
mantiene su tesis respecto a que Jesucristo era una persona humana, entonces me va a tener que demostrar en qué parte de la Tanaj se ofrece esto. Si no está ofrecido, entonces no viene el cumplimiento. Y tenemos un desfase acá. O la unión hipostática tiene razón y Cristo no es el Mesías de la Tanaj, o la unión hipostática está equivocada y Cristo sí es el Mesías de la Tanaj respecto a mi postura. Porque lo que estoy diciendo literalmente es que el concepto de unión hipostática está errado. Está desfasado de la realidad y de la lógica de Dios. Porque una cosa es la lógica de Dios y otra la lógica que nosotros tenemos de Dios. O lo que nosotros queremos comprender de Dios o lo que podemos llegar a comprender de Dios. Entonces, el problema primordial es ese, no es simple y sencillamente estar en contra de un concepto que me parece bastante católico, por cierto, pero a pesar de todo yo defiendo muy bien la Trinidad y es otro concepto que parece bastante católico. Entonces, esto quiere decir que en base a mi investigación, yo tengo que tomar en cuenta que hay conceptos católicos que son totalmente correctos y otros que están totalmente errados. En este punto de vista, entiendo que se pueden abordar y que se pueden justificar solamente si están fundamentados en toda la revelación especial. En este caso sería la Torá, la Tanaj y los profetas. ¿Cuánto tiempo me falta, querida Yorina? 3 minutos, ok. Dicho esto, si nosotros queremos aplicar la unión hipostática a Cristo sin aludir a que tenía 2 personas en ese cuerpo, creo que vamos a tener un problema. Y si se dice que era una persona humana y que a la vez también es una persona divina, entramos en contradicción. Y es una contradicción lógica. Porque Jesucristo o es una persona divina o es una persona humana, pero no puede ser ambas al mismo tiempo. Eso no se va a poder hacer. Precisamente por la misma contradicción que algunos acusan al cristianismo de decir que Dios no muere, pero murió. Y yo sé que Dios no muere, pero murió. El tema es cómo murió. Murió cuando sale de ese cuerpo, porque la thanatos es separación. La muerte es eso, nada más, una separación. Y de esa manera muere. Pero en este caso no sería una paradoja, como lo es la que presenté antes, sino una contradicción. Persona humana y divina no es. O es humana o es divina. No puede ser ambas. A no ser que puedan resolverlo y convertirlo en una paradoja. No creo que puedan convertir estos términos en paradojas, pero ya veremos si se puede hacer así o no. El Señor Jesucristo fue semejante a nosotros, no igual. Muy claramente en los evangelios y también en las cartas posteriores está reflejado de esta manera. Semejante, pero no igual. Semejante no es igual, de ninguna manera. De lo contrario, nosotros seríamos Dios por ser semejantes a Dios. Y Él sería humano por ser semejante a nosotros. ¿Ven? Entonces, definitivamente no se puede. Obviamente voy a tomar de los argumentos de mi contrincante para hacer las preguntas debidas, que me parece son libres y bueno, veremos qué es lo que podemos aprender obviamente hoy. De eso se trata esta clase de programas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, Jesucristo 100% hombre, 100% Dios, es una concepción dogmática que se tiene que creer solamente por fe, sin pruebas teológicas. Aunque posiblemente sí existan pruebas filosóficas de la razón y de la filosofía humana, que no es la razón de Dios, ni de la Biblia, ni de la teología verdadera. ¿Sí? Lo voy a dejar por el momento así y le paso la palabra a los moderadores. Excelente, te quedaban 19 segundos. Cuando estés lista, Majo, cuando empeces a hablar, va a empezar a correr tu tiempo. Perfecto. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Majo y yo voy a defender la postura sobre la unión hipostática de Cristo. Primeramente hay que definir. Por favor, mutéense, moderadores. Y Torá,
por favor. Primeramente voy a definir. Hay que entender qué es lo que vamos a hablar. Tenemos que aceptar primeramente la Trinidad. La Trinidad dice que son 3 personas en una sola sustancia divina. Y persona es sujeto subsistente de naturaleza racional. Hay que entender esto. Y la sustancia divina, contesta, es lo que es en sí y no en otro, sujeto de predicado. Entonces, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? O sea, la sustancia divina completamente, ahí encontramos todos los atributos divinos. Por eso es que se dice que no hay división de personas, sino distinción de persona, de cómo opera cada persona dentro de la Trinidad. Entendiendo esto y comprendiendo esto, vamos a hablar sobre la segunda persona de la Trinidad, que en este caso es el Verbo hecho carne, que es el Señor Jesucristo. La unión hipostática parte de que son 2 naturalezas que se unifican en un mismo individuo. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor Jesucristo era un individuo igual a persona, y persona voy a volver a repetir sobre la definición de Santo Tomás de Aquino. La definición de Santo Tomás de Aquino que voy a adquirir es que es sujeto subsistente individual de naturaleza racional. Entonces, este sujeto subsistente individual de naturaleza racional tiene 2 naturalezas. Una naturaleza humana, que por esa naturaleza podemos ver que naturaleza es principio de operaciones, y en el pleno más teológico es lo mismo que esencia, y como es principio de operaciones nos va a decir cómo opera, ¿ok? O sea, cómo se le conoce a lo que estamos identificando. En este caso lo estamos identificando como humano. ¿Y cómo operan los humanos? Pues los humanos nacen, se desarrollan, crecen, toman desarrollo intelectual y mueren. Dicen por ahí metafísicamente que la única potencia que tenemos todos los seres humanos que vamos a llegar a realizar en acto es la muerte. Entonces, vemos también la naturaleza divina. No se mezclan, ni se imponen, ni se cambian, ni se dividen, ni se separan. O sea, la persona de Jesucristo en todo momento fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. No era que de repente tuvieras a Dios por allá, le decías, hola Dios, o cuando fue a visitar a Lázaro, fue la persona humana, y cuando lo revivió estaba actuando la persona, y luego apareció la persona divina. No, era la misma persona haciendo las operaciones, pero cada una bajo su misma naturaleza. ¿Ok? Ahora, María, porque voy a hablar sobre este tema, es una humana, y las humanas, yo también como ser humano, lo único que puedo parir es un individuo concreto, a una persona. Por más que yo quiera decirle a mi perrita que es mi bebé, yo jamás voy a darle vida a un canino, porque mi naturaleza me lo limita. Todos los entes estamos limitados a nuestra propia naturaleza. ¿Cuánto tiempo llevo, querida? Ay, 6 minutos me quedan, o llevo 6 minutos. 6 minutos y medio te quedan. Ah, ok, bastante tiempo. Entonces, entendiendo que la persona divina con naturaleza humana es Jesús, el que se hace verbo, entonces persona, vuelvo a repetir, es sustancia individual de naturaleza racional y subsistente de naturaleza racional, que quiero hacer énfasis en esto, las sustancias donde reposan los accidentes, ¿no? Él mencionó el cuerpo, él mencionó, sí, el cuerpo ahí reposa, o sea, toda sustancia, todos los humanos tenemos cuerpo. Todos los humanos tenemos cuerpo. No hay ningún solo humano que no tenga cuerpo. Hay que entender eso. Yo quisiera saber que me enseñe un humano que no tenga cuerpo, o una persona humana, para no mezclarlo con la persona divina que él hizo eso, no tenga cuerpo. Y ahora yo quiero poner esto, que la naturaleza humana queda subordinada por la naturaleza divina, por lo divino. Por eso Cristo no peca, no porque todos como seres humanos tenemos, como naturaleza humana, tenemos esa potencia a caer hacia el mal, a caer al pecado. Pero como la naturaleza humana estaba subordinada a lo divino, entonces por eso Cristo nunca pecó. Y eso también lo vemos en los evangelios. Bueno, ¿cuánto tiempo me queda? 5 minutos. 5 minutos.
Se utiliza la palabra verdadero, que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Se utiliza cuantitativo de 100% hombre y 100% Dios, porque al final de cuentas yo no digo, yo soy 50% mujer, 50% canina, o 20% hombre, 20% mujer, 20%... No, yo soy una verdadera mujer. Mi perro es un verdadero canino, Trovix es un verdadero varón, y así sucesivamente, porque todos estamos sujetos a nuestra naturaleza, y eso es lo que nos limita, y esa es la forma en la que operamos. Por más que yo diga que me identifico con una gallina, jamás en la vida voy a poner un huevo, y jamás por mi propia naturaleza me van a brotar plumas, así yo me las pegue. ¿Y qué más? Algo que me llamó muchísimo la atención que él habló sobre la muerte, quiero hacer énfasis en esto, es que no es que el cuerpo se separa del alma, eso metafísicamente no se desarrolla así, sino que se dice que el ente se separa del ser, es privado del ser, ¿no? Entonces, simplemente es eso. Creo que ya hay. Te quedaban 3 minutos 30 todavía. Pues, no sé. Bueno, definí que es, si no definí que es. Bueno, humano voy a utilizar que es hombre. Voy a utilizar la definición de hombre, que hombre, la de Aristóteles, que dice animal político social. Voy a utilizar esa para que más adelante podamos desarrollar eso, que tampoco dio definiciones, desafortunadamente, pero bueno, ya. Creo que ahora sí ya. Ya, solo un recordatorio para futuro, que en tu introducción es tu información, pero no la del adversario. Procura mantener solo dentro de tu propia tesis, a menos que tenga una... Y también quiero decir algo. Tal vez tengo por ahí un curso de filosofía. Ya que estamos haciendo propaganda de cosas, tal vez voy a dar por ahí una introducción a la filosofía para que entendamos qué es el ser, el ente. Bueno, me quedan minutos, así, qué es persona, por qué se cambia la definición de Boecio y no se utiliza la definición de Boecio, que dice Boecio que es sustancia individual de naturaleza racional. Si utilizamos esa de Boecio, caemos en un triteísmo, porque cada persona tiene... Te voy a mutear, querida Vi, tienes eco. Cada persona tiene una sustancia, y si hay una sustancia divina, entonces estamos diciendo que cada uno es un Dios diferente. Por eso es que Santo Tomás de Aquino eleva la definición y ya no utiliza sustancia, sino ser subsistente individual de naturaleza racional. Es muy importante porque subsiste en sí mismo, y Dios por puros, Dios es el ser que subsiste por sí mismo. Ya, ahí. Ya. Bueno, te quedaban 2 minutos 30. Aclaro que cuando dejaba ya de hablar le daba yo pausa al tiempo, así que no estaba corriendo. Sí. Esa sería ya la introducción de cada uno. Ahora pasamos a las preguntas. Serían preguntas de corrido, o sea, 7 preguntas. Adolfo, y 7 preguntas tuyas, así de corrido. ¿Cómo me va a aventar las preguntas y después las contesto? Sí, es decir, te va a decir sus 7 preguntas seguidas, o sea, no van a alternar, pues. Le vas a responder sus 7 preguntas. Ya entendí. O sea, me hace una pregunta, la respondo, la refuta, luego así, y luego yo. Perfecto, ya entendí. Yo pensé que me iba a aventar las 7 así y yo iba contestando poco a poco. Pero si tú quieres, podemos alternarlas. O te quieras. las hago de una vez, ustedes me dicen. ¿Está bien así? Bueno. Yo creo que por respeto al formato, si ya habían hecho algo concreto en el sentido de las 7 preguntas cada quien, se mantenga en el marco de lo que se ha establecido, ¿no? Las 7 preguntas de Torah, las 7 preguntas de Majo, y pasar a lo consiguiente, ¿no? Muy bien. Por favor, moderador, que estés bien atento para que se me pregunten cosas que dije. Preguntar cosas que ni dije. Déjenme que setee el cronómetro. Bueno, 1 minuto para formular cada pregunta, dijimos, 2 minutos para responder y 2 minutos para refutar. Yo les voy a avisar cuando quede un solo minuto, les voy a enseñar el cronómetro, y también cuando les queden 30 segundos para que no se distraigan. Ahora sí, Adolfo, cuando empeces a hablar, corre tu tiempo. Bien. Vamos a ver si me acuerdo de todo lo que dijo. Vamos a empezar primero
hablando de la persona humana que ella está defendiendo y que yo supongo que va a poder responder la primera pregunta de manera adecuada. La pregunta es la siguiente. Y como me dijeron que no es de sí o no, está bien, voy a tratar de no cerrarla. ¿Jesucristo era una persona humana y divina a la vez, sí o no? ¿Era una persona divina humana o era ambas? Tu micrófono, Majo. Ok, ¿ya puedo contestar? Cuando empeces a hablar, empieza a correr tu tiempo. A ver, primeramente, yo no dije que eran dos personas, sino yo acudí que era una sola persona con dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina, que es diferente. Y cito y repito, no se mezclan, ni se dividen, ni se mezclan. Eso es lo que quiero que se entienda. Es una... Bueno, repito. Yo quisiera apelar a que no fue esa la pregunta, pero realmente, porque ella en su exposición dijo que iba a defender que Cristo sí tiene dos naturalezas, pero que Cristo mismo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Por eso yo le hice la pregunta de que si Cristo es una persona humana y también divina. A ver, entonces voy a comentar esto. Perdón. Decir lo que ibas a decir, Trovitz. No, justamente eso, o sea, aclarar nada más el término. Dijo una persona verdaderamente humana, verdaderamente divina, que sí era una persona en este aspecto, ¿no? Entonces, aclarar ese detalle. Voy a tomar esta como mi segunda pregunta. No, es la primera porque yo no he respondido. A ver, si les parece bien, vamos a reformular porque creo que se está complicando un poco. Adolfo, con lo que ya aclaró Trovitz, ¿podría reformular, por favor? Creo que algo que nos va a facilitar para antes de que continúe Tora, antes de que hagan la pregunta y antes de que Majo la conteste, podemos preguntar si ella entendió la pregunta. ¿Me explico? Sí, yo lo que quisiera nada más, y si no se puede, no. Si no, paso yo a mi siguiente pregunta, pero... Entonces, formula la pregunta, Adolfo, mira, para hacerle ahora a Majo... Sí, pero la voy a justificar, pero no, y no es que quiera obligar a Majo. Si ella me dice que es la segunda pregunta o la tercera, no hay problema. Porque dice que es su primer debate y eso, ¿no? Lo que yo digo es que según lo que ella expuso, ella habló de verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Si el verdadero hombre y verdaderamente Dios es una persona, mi pregunta va acorde a eso. ¿Esta persona de Cristo es humana y divina? Entonces, esa sería mi primera pregunta, porque lo que yo le dije fue eso y realmente no me la contestó. O sea, ella me dijo que yo le había hecho mala pregunta, que había hablado de dos naturalezas, pero yo le estoy haciendo la pregunta por su afirmación de verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Si ella me dice que no, que ya me contestó, yo la voy a nada más refutar y paso a la siguiente pregunta, que sería la que hice ahora, ¿no? Es que suena como que son dos preguntas en una. Exactamente. Solamente la pregunta es, ¿la persona de Cristo es humano y divino? ¿Entendiste la pregunta, Majo? O sea, ¿la persona de Cristo es humana y divina? Sí, la persona de Cristo es humana y divina porque tiene dos naturalezas. Vuelvo a repetir. Es una sola persona con dos naturalezas con dos. Una humana y una divina, que es diferente. Son dos naturalezas en una sola persona. En cuanto a la respuesta, creo que hay un tiempo de respuesta, ¿no? Sí, es que me quedó la duda que si estaba explicando o ya era su respuesta. Justamente nuevamente para que se reestructure bien, es el tiempo para que se ejecute la pregunta, se le pregunta a quien se le hace si entendió la pregunta y después se le da el tiempo para responder esa pregunta. ¿Sí me explico? Sí, bueno, entonces que responda sí o no cuando esté lista para que ya se le cuente el tiempo. O sea, en sí ya respondió que sí,
y ya dio la respuesta, pero Ok. les voy a pedir, me gustaría pedirles a los dos, tanto como Adolfo como a Majo, que esperen a que se les dé la indicación de respuesta. ¿Va? Gracias. Ok, pero sí se entendió mi respuesta. Sí. Sí se entendió, pero nada más entonces esperemos a cuando se les indique para que puedan responder, ¿vale? Ahora sí. Tu tiempo en 3, 2, 1. Bien, dijo que era una persona humana y divina porque tenía dos naturalezas. Precisamente, No dije eso. ok, que diga lo que dijo entonces, porque yo le escuché eso. Perdón si me equivoqué. Quiero llevar el live de la mejor manera. ¿Qué dijiste entonces? Te cedo el tiempo porque no te lo acabaste igual. Ok, vuelvo y repito, para que no A se ver. confunda. Tiempo. Voy a volver a tomar el tiempo de Majo. Vamos a hacer como que todo de nuevo para no confundir también a la gente que está viendo. Voy a tomar el tiempo de Majo 2 minutos y esa va a ser tu respuesta a la primera pregunta. Acto seguido, pues le damos sus 2 minutos de refutación a Adolfo, ¿les parece? Ok, Bueno, a ver si se me 3, 2, entiende. 1, ahí está. A ver si ahora sí se me entiende. Y si no, por favor, díganme, pónganme ahí. 1, Majo, no se te entiende. 2, Majo, sí se te entiende. Estoy diciendo que es una sola persona, y vuelvo a repetir cuál es la definición que utilizo para persona. Ser subsistente individual de naturaleza racional en 2 naturalezas. Naturaleza humana, naturaleza divina, sujetadas en una sola persona. Vuelvo y repito, una sola persona, y defino persona como ser subsistente individual de naturaleza racional, de 2 naturalezas, una humana y una divina. Estas 2 naturalezas están en un solo individuo en concreto, el cual es una persona llamada Cristo Jesús. Me queda 1 minuto. Entonces vuelvo y repito, para que no me hagan hombre de paja. Un solo hombre, una sola persona con naturaleza, con 2 naturalezas, humana y divina. Ya ahí, para que no. Listo, te quedaban 37 segundos. Ahora sigue el tiempo de refutación de 2 minutos de Adolfo para la primera pregunta. Tu tiempo en 3, 2, 1. Muy bien, una sola persona con dos naturalezas. El problema de esta hipótesis es que la persona de Cristo tiene una sola naturaleza y es divina. ¿Por qué razón? Porque crear una dualidad de naturalezas nos da un semidios. Se los digo abiertamente. ¿Por qué? Porque la persona divina adquiere una nueva naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza en este caso? Porque no dijo ser. La naturaleza que adquiere no es parte de la persona, solamente es tomada por la persona por un tiempo. Háblese como una vestimenta, háblese como automóvil, háblese como lo que usted quiera, que se toma por un tiempo porque no pasa a ser parte de mí. ¿Por qué Jesucristo puede pagar en la cruz? Porque la sangre tiene un valor omnisuficiente precisamente por la autoridad de la persona. Si Jesucristo es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, y por eso se le llama un hombre o una persona con dos naturalezas, yo estaría de acuerdo solamente en el tema de la encarnación, en donde toma un ente impersonal humano que pertenece a los seres o al ser humano, pero que no lo hace a él ser 100% humano. ¿Por qué? Porque para ser 100% humano falta el ente personal humano creado, que no lo tiene. Nosotros sí somos entes personales, impersonales y seres humanos creados. Jesucristo no. Jesucristo es una persona eterna que viene a habitar entre nosotros de manera temporal para salvarnos. Eso es todo lo que sucede. Entonces no estoy para nada de acuerdo con la definición de persona tampoco. Y estoy más de acuerdo, de hecho, lo estuve estudiando con la definición de persona de Boyce.
Listo, te quedaban 5 segundos. Les recuerdo que cuando les quede un tiempo, un minuto de tiempo, les voy a mostrar el temporizador. También cuando les falten 30 segundos para que ajusten ahí. Ahora pasamos con la segunda pregunta de Adolfo. Cuando empeces a hablar, corre tu minuto para formulación. Muy bien. Muy bien. Cuando estamos hablando de dos naturalezas, ¿a qué nos referimos exactamente? Más me interesa la parte humana, más específicamente, pero puedes tocar la parte divina si quieres y desarrollar. Ahora, Majo, ¿entendiste la pregunta? Sí, que quiere que le defina naturaleza y cómo operan cada una. Ok, entonces vamos con tu tiempo para que puedas contestar. Tu tiempo en 3, 2, 1. Vuelvo y repito, como dije en mi tesis, cuando hablé de naturaleza, que lo definí como principio de operaciones, así definí la naturaleza. ¿Y esto qué quiere decir? Vuelvo y repito, todo ente en cuanto existe está regido bajo una naturaleza, en una forma de operar. Yo puse el ejemplo de que yo podría ser mamá, mi perrita es así, así. Ahora voy a dar esto. Cuando se habla que no se mezclan, ni se dividen, ni se confunden, es que obviamente están condensadas en la sola persona de Cristo, pero obviamente vemos que Cristo opera es bajo su naturaleza humana. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Cristo nació, Cristo se desarrolló. ¿Recuerdan cuando se perdió cuando tenía 12 años en el templo? Que fue perdido en el templo, pues vemos que se va desarrollando y que lo más importante que creen, Cristo murió. Entonces, ahí vemos que opera en su forma humana. Ahora tú vas a decir, oye Majo, ¿y cómo opera como su forma divina? Pues obviamente con los atributos divinos. ¿Y cuáles son? Omnipotencia, y eso lo vemos, omnisapiencia, perdón, y eso lo vemos cuando el Señor Jesucristo sabía perfectamente lo que había en los corazones de los fariseos y lo que pensaban, incluso lo que pensaban sus propios discípulos. Entonces, Él es omnisapiente. Eso lo vemos claramente. Ahora vemos que Él resucita a los muertos. Entonces, eso lo vemos en Lázaro. Entonces, obviamente vemos sus operaciones divinas, tanto sus operaciones humanas. Bueno, me faltan ahí. Entonces, la naturaleza es principio de operación y cómo la identificamos cada una de las naturalezas por cómo van operando. Vemos que era verdaderamente hombre, porque ya expliqué cómo, y verdaderamente Dios, porque ya expliqué cómo. Aparte, si Cristo no operara en su naturaleza divina, no pudiera tener caso la redención en la cruz. Ya. Tiempo. La muerte en la cruz quise decir. Pero bueno. Ya. Te puedes pasar 10 segundos si quieres terminar la idea, o sea, no. Cuando van a redondear, puedes agregar 4 o 5 palabras ahí para que se sea la idea. Gracias. Sí, porque te cortaste así de... No. Es que no me gusta exceder, o sea, me gusta ser justa y si ese es el tiempo, me gusta así. Bueno, entonces seguimos con los 2 minutos de refutación de Adolfo. Tu tiempo en 3, 2, 1. Bien, el problema que tengo con esto es de que el principio de operaciones es indivisible de la persona, obviamente, ¿no? El principio de operaciones implicaría que Dios, en su persona del Hijo, aprendió, y ahí tengo un gran problema. Pero si no aprendió, entonces, ¿esto qué quiere decir? Yo sé que la Biblia dice crecía en conocimiento y en sabiduría y en estatura, sí, pero este lenguaje teológicamente se debe de tomar de otra manera. Es un simbólico. Igual Jesucristo también hizo muchas cosas que no tenía que hacer, por ejemplo, bautizarse por perdón de pecados, bautizarse por arrepentimiento de pecados, y aún así lo hizo y no tenía que hacerlo. El principio de operaciones del cual Majo habla, realmente a mí también me preocupa porque Jesucristo, después de ser Dios eterno y de saberlo absolutamente todo, vino a aprender a la tierra. Por eso es que estoy definiendo en definitiva que Jesucristo no fue una persona humana. Ahora, la naturaleza en realidad es el ente. Y el ente participa del ser. El otro ente es la persona. Tenemos 2 entes. En nosotros mismos hay 2 entes y un solo ser. En Dios, en este caso, en el respecto al Hijo, hay 2 entes y un ser. El problema de la naturaleza en este caso, y que de hecho Aristóteles también lo define de esta forma,
Y Santo Tomás de Aquino, de hecho, habla de que la naturaleza o la esencia y el ser son exactamente lo mismo. Complica la ecuación acá porque si las operaciones de la naturaleza humana de Cristo dominaron a la persona de Cristo, entonces no hubo una dominación, como se habló al principio, de la persona de Cristo y la naturaleza divina, que en tal caso sujeta al cuerpo o la naturaleza humana. Me parece. En el tiempo exacto. Ahora vamos con el siguiente minuto para la tercera pregunta. Tu tiempo en 3, 2, 1. Ok. Me gustaría también escuchar de tu parte una definición exacta de lo que es, en este caso, ente. ¿Qué sería el ente? Y cómo la persona... bueno, ellas serían dos preguntas. No, en tal caso dejémoslo con la primera. ¿Qué es el ente exactamente? Nada más. Bueno. El tiempo... ¿Entendiste la pregunta, Majo? Perfectamente. Tu tiempo en 3, 2, 1. Ok, ente, el input es, lo que tiene ser, es compuesto. ¿Por qué? Porque se divide en dos. Input, lo que es del ser. Entonces se dice lo que, ahí podemos entrar, ahí van a entrar las 10 categorías de Aristóteles y es de que tiene ser. Y el ser es participado, no lo posee por sí mismo, sino que se lo dan. Por eso es la distinción entre ser y ente, porque ser es puro ser, no es por sí mismo, y el ente le tiene ser. Más bien, yo diría el ser es el ser y el ente tiene ser, que es diferente. Entonces, ¿entiende? Es participado. No sé si con eso quieres que te desarrolle más. Ah, mira, tengo un minuto más. Entonces, Aristóteles dice que el ente es lo que es y lo que es, bueno, Hegel diría que la cosa, aunque mi maestro de metafísica me va a regañar de que le digo esa terminación de la cosa que se te presenta. Y pues sí, cuando en la realidad inmediata lo primero que se ve, y fíjese que esto es de un problema metafísico, es el ente al lo que es, se te presenta ahí la cosa y ya lo vas. Pero es compuesto por categorías y que es participado del ser. Ah, tengo más tiempo. No sé qué más decirles. Bueno, las 10 categorías, la premisa es la sustancia y las otras es, no me sé así las 9, pero es cualitativo, cuantitativo, tiempo, localidad y me faltan 4 más, pero bueno, eso es. Ah, y los accidentes es lo que se da en otro. Pero bueno, en otro que es la sustancia. Pero no sé qué más puedo decir. Miren, mejor les voy a dar esta definición. Accidente es toda cualidad no necesaria que se da en la sustancia, se da en otro. Y sustancia es lo que es en sí y no otro, sujeto de predicado. Bueno, ya definí qué es ente. Ente es lo que tiene ser. Tener de poseer algo distinto a uno, que también puede ser refinado a la participación. Ejemplo, cuando nosotros predicamos, alguien tiene... Ya pasé el tiempo. Ok, perdón. Fueron pocos segundos, como 5 o 6 segundos. Ahora pasamos a los 2 minutos de refutación de Adolfo. Tu tiempo en 3, 2, 1. Bien. El ente es lo que es. El ser es la existencia misma, el ente es lo que es. Y la persona el que es. Con eso estamos de acuerdo. El problema es que me presentó un ente impersonal. Hasta le dijo cosa. Si ese ente impersonal es admisible bajo este punto de vista, que estaría yo de acuerdo, entonces el ente de Cristo, el ente humano es el cuerpo. Y estoy de acuerdo con eso. Y me gusta esa separación porque hay entes no personales. Por ejemplo, una piedra es un ente. Una roca es un ente. Entonces el ente humano de Cristo, el que él adquiere temporalmente, pero no es personal. Y una persona humana es personal, mientras que este ente no tiene una persona humana, sino una divina. Y eso creo que fundamenta más mi tesis. Ahora bien, obviamente estas definiciones son bastante filosóficas, pueden llegar a estar simplemente relacionadas a nuestra propia lógica, que no sería la propia lógica de Dios. Hay que hacer una distinción muy clara entre la lógica de Dios y nuestra lógica. La separación es totalmente infinita, pero para acercarnos un poco,
Es más o menos como comparar la lógica de una mojarra de un estanque versus yo, por ejemplo. Yo tengo una lógica muy diferente a la de la mojarra, ¿no? La mojarra me ve acercándome con un sartén en la mano y 2 litros de aceite y su lógica no le permite entender lo que yo voy a hacer con ella. De esa manera muchas veces nos acercamos mediante la filosofía para entender a Dios y no funciona. Este tema es teológico y que nosotros seamos personas humanas no implica que Jesucristo también lo sea. No es necesario. La Tanaj nunca nos ofreció tal cosa. No funciona.